Hola, mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenidos por primera vez al canal de noticias más esperado del mundo, preciso e imparcial. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. La manager Aisee Barm, arrestada el 27 de enero por presuntamente orquestar las protestas en el Parque Gezi, compareció ante un juez acusada de ayudar al intento de derrocar al gobierno. Se enfrenta a una pena de prisión de 22 años y 6 meses a 30 años. Los actores Sarina Sarkaya, Handercel, Berguzar Korel y Birce Akaalay fueron vistos en los pasillos del juzgado apoyando a la manager Aisee Barm. La manager Aisee Barm, acusada de ayudar al intento de derrocar al gobierno, comparece ante un juez por primera vez. La primera audiencia del juicio contra la actriz Aisee Barm, quien enfrenta cargos de colaboración en el intento de derrocar al gobierno de la República de Turquía por presuntamente orquestar las protestas del Parque Gezi, comenzó hoy en el 26º Tribunal Penal Superior de Estambul. Barm fue detenido bajo sospecha de ser uno de los organizadores de las protestas y arrestado el 27 de enero. El escrito de acusación, preparado por la Fiscalía General de Estambul y aceptado por el 26º Tribunal Penal Superior de Estambul, solicita una pena de prisión de 22 años y 6 meses a 30 años. Alega que Barm organizó a artistas durante las protestas del Parque Gezi, manipuló la opinión pública a través de los medios de comunicación y contribuyó a la organización de las protestas. Las actrices Sarina Sarkaya, Handercel, Berguzar Korel y Birce Akaalay fueron vistas en los pasillos del juzgado, mostrando su apoyo a Aisee Barm durante su comparecencia ante el juez. Una audiencia destacada en el caso Gezi, actores famosos en el tribunal para ayudar a Aisee Barm. Se ha abierto un nuevo telón en los juicios relacionados con las protestas del Parque Gezi, uno de los casos más destacados de Turquía. La famosa manager Aisee Barm, detenida el 27 de enero, compareció ante un juez por primera vez acusada de colaborar en el intento de derrocar al gobierno de la República de Turquía. La audiencia, celebrada en el 26º Tribunal Penal Superior de Estambul, generó un gran interés tanto en el ámbito jurídico como en el mediático. El aspecto más comentado del caso fue, sin duda, la aparición de algunas de las actrices más famosas de Turquía en los pasillos del tribunal para apoyar a Barm. Como un desfile de estrellas, Sarikaya, Ercel, Korel y Akaalay en apoyo. La mañana de la audiencia se vivió una vibrante escena en el exterior del tribunal. La audiencia, que atrajo considerable atención de la prensa, también contó con la presencia de figuras prominentes de Turquía. Sarina Sarkaya, Handercel, Berguzar Korel y Birce Akaalay fueron fotografiadas en los pasillos antes de entrar en la sala. Estas personas, que guardaron silencio pero cuyos rostros revelaban preocupación y apoyo, demostraron claramente su lealtad a Aisee Barm, su amiga íntima y representante de toda la vida. El comportamiento sencillo pero decidido de Sarina Sarkaya, las expresiones emotivas de Handercel, la postura firme de Berguzar Korel y la expresión visiblemente angustiada de Birce Akaalay fueron notables. Aunque ninguno de los 4 actores hizo declaraciones, su aparición en los pasillos del juzgado fue interpretada por el público como un poderoso mensaje de solidaridad. Detalles impactantes en la acusación. La acusación formal elaborada por la Fiscalía General de Estambul alega que Aisee Barm organizó a numerosos artistas durante las protestas del Parque Gezi, manipuló la opinión pública a través de las redes sociales y la televisión, y realizó actividades de cabildeo para aumentar la participación en las protestas. Barm se enfrenta a una pena de prisión de entre 22 años y 6 meses y 30 años. La Fiscalía alega que Barm se coordinó con algunos actores famosos de la época, organizó eventos privados para aumentar el apoyo de la comunidad artística a las protestas y que estas manipulaciones amplificaron las protestas del Parque Gezi. Los documentos presentados por la Fiscalía como prueba incluyen registros telefónicos, mensajes en redes sociales y algunas grabaciones de vídeo. Primera defensa en la audiencia: no soy culpable, soy artista. Al comparecer ante el juez por primera vez, Aisee Barm negó categóricamente las acusaciones. En su defensa, Barm declaró: soy una trabajadora artística. Proteger los derechos de los artistas y guiarlos hacia proyectos es parte de mi profesión. Nunca he dirigido una acción ilegal. Es cierto que trabajé con algunos artistas que participaron en las protestas, pero eso no significa que los haya dirigido. La defensa de Barm fue escuchada atentamente por sus partidarios en la sala del tribunal. Sin embargo,
los abogados del famoso manager argumentaron que la acusación se basaba en pruebas abstractas e infundadas y exigieron la liberación de su cliente. El tribunal no ordenó la liberación. Al final de la audiencia, el tribunal dictaminó que Aisha Barn permaneciera bajo custodia. La próxima audiencia se programó para el 17 de septiembre. Esta decisión causó decepción entre los aficionados reunidos frente al juzgado. No obstante, se vio a los jugadores intentando mantener el ánimo y reuniéndose brevemente con los abogados de Barm opiniones públicas diferentes. El caso recibió una amplia atención en redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron efusivamente a los actores que apoyaron a Aisha Barn, mientras que otros criticaron este apoyo, considerándolo una postura política. La visita de Sarina Isarkaya y Jander Cel al juzgado, en particular, se convirtió en tendencia en redes sociales. La etiqueta @Ayebarm se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter. Continuará el apoyo de las celebridades. Los actores, que ignoraron las preguntas de la prensa, subieron rápidamente a sus autos tras salir del juzgado y se marcharon a toda velocidad. Sin embargo, según fuentes cercanas, esta cadena de apoyo continuará a medida que continúen las audiencias. Se espera que Jander Cel y Sarina Isarkaya, quienes han trabajado con Aisha Barn durante años, asistan a las audiencias posteriores. Birce Akaalay, según se informa, le dijo a su círculo cercano: Aisha no está sola, estamos con ella. Se rumorea que Berguzar Korel también hará una declaración en sus redes sociales en los próximos días. Una sorpresa en el mundo del chismo. El juicio de Aisha Barn, una de las representantes más reconocidas de Turquía, mientras se encontraba bajo custodia, ha tenido un profundo impacto en el mundo del espectáculo. Es particularmente interesante ver cómo reaccionarán los actores que la representan durante este proceso. También se afirma que algunos productores han suspendido proyectos debido a esta audiencia. ¿Cuál será el resultado? Se ha informado que el juicio de Aisha Barn podría durar mucho tiempo. Las reacciones y la solidaridad mostradas por la comunidad artística ante este caso podrían tener un impacto tanto en el público como en el proceso judicial. También se ha informado que los abogados de Barn presentarán una solicitud individual ante el Tribunal Constitucional. A lo largo del juicio, la atención del público parece centrarse tanto en los tribunales como en los representantes del mundo del arte. El apoyo simbólico de Sarina Isarkaya, Jander Cel, Birce Akaalay y Berguzar Korel ha añadido al caso no solo una dimensión legal, sino también social y cultural. El caso de Aisha Barn parece haberse convertido en algo más que un simple juicio, se ha convertido en una experiencia de introspección para el mundo del arte. Si quieres saber más sobre las celebridades, deja tus comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Te queremos.